Hola, soy Claudia, una apasionada del desarrollo personal. En este canal encontrarás las herramientas y los ejercicios prácticos para que puedas avanzar en tu crecimiento. Si buscas tu mejor versión, sin lugar a dudas, estás en el lugar correcto. Comencemos este viaje juntos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Por favor, como les pido siempre, no crean nada de lo que digo sin verificarlo a través de sus acciones y de los resultados que obtengan. Hoy veremos qué es la realidad. La realidad es el espacio donde estamos presentes con nuestro cuerpo físico, es decir, donde actúan nuestros sentidos y donde también está presente nuestra mente. Si alguna de estas condiciones no se cumple, estamos habitando mundos imaginarios. Nosotros podemos estar con nuestro cuerpo físico en cualquier lugar del universo, pero no podemos estar por ahora, sino en un solo lugar a la vez. Ejemplo, ¿Francia es real o es imaginario? Hagamos la pregunta al revés. ¿Para quién es real Francia? Si yo estoy ahora en Francia, para mí es real. En este momento donde me encuentro en este instante con todos mis sentidos físicos. Cualquier otro lugar diferente a este está en mi mente. Por lo tanto, estoy imaginando cualquier otro lugar del universo que no sea este. Nos cuesta muchísimo vivir en la realidad, en el presente. Podemos comprobarlo al observarnos. Por ejemplo, cuando nos duchamos, solemos estar pensando en lo que vamos a hacer luego o en lo que ya hicimos. Es poco probable que nuestra mente esté solo disfrutando del agua tibia de la ducha, del perfume del jabón, de las agradables sensaciones del cuerpo al enjabonarlo, y aún así, cuando lo conseguimos, nos damos cuenta que nos dura milésimas de segundo mantenernos en el presente. Ahora bien, en este ejemplo, estar presentes en la realidad se traduce en estar atentos a las sensaciones que nos produce el agua tibia y el jabón en nuestro cuerpo. Todo lo demás, lo que pasó, lo que haremos, lo que nos dijo el jefe o nuestra pareja, etc., no forman parte de nuestra realidad en ese momento y es un indicativo de que nuestra mente está presente en mundos imaginarios. Es muy importante que empecemos a observarnos, a estar atentos a nuestros pensamientos, para darnos cuenta que la tendencia natural de la mente es habitar mundos imaginarios del pasado o del futuro y crear historias de esos mundos que nada tienen que ver con la realidad. En este sentido, nuestra mente es una escritora nata que cuenta con una creatividad desbordante. Y esto no es bueno ni malo, solo es una característica de la mente que vamos a aprender a usar a nuestro favor, en lugar de permitir que nos meta en conflictos, angustias, sufrimientos, decepciones, impotencias, temores, depresiones. Y lo vamos a hacer para aprovechar todo el potencial que tenemos y construir la mejor versión de nosotros mismos. Hacemos este ejercicio porque vamos a trabajar sobre la realidad, no sobre lo imaginario, por lo que necesitamos tener una buena definición de la realidad. Para conseguirlo, les voy a dejar una tarea. Durante esta semana prestaremos más atención que la habitual a lo que pensamos y cuando nos damos cuenta que nuestra mente viajó a mundos imaginarios, simplemente haremos unas respiraciones profundas, poniendo toda nuestra atención en cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo, y luego repetiremos alguna frase o palabra que nos ayude a anclarnos en el presente. Cada uno escribirá la suya y la dejará bien visible, bien a mano, para usarla cuando la necesite. Por ejemplo, me sirve repetir la palabra confía cuando mis pensamientos viajaron al futuro
e intentan instalar algún temor, alguna inseguridad. O la frase, no hay error, lo que estamos viviendo es lo que nos corresponde vivir para aprender algo de esa experiencia. Cuando aparece un suceso inesperado que a primera vista juzgaríamos como malo. O si nuestra mente viajó al pasado y nos está lanzando frases con verbos en modo condicional. Si hubieras dicho, si hubieras callado, si hubieras hecho. Luego de respirar profundo, poniéndole atención, repetirnos hasta el cansancio si es necesario, todo fue perfecto tal como fue, no hay error, porque si debería haber sido distinto, hubiese sido. Si tomas nota de las veces que te descubres habitando mundos imaginarios, te sorprenderá comprobar qué pocos segundos o minutos de cada día los seres humanos estamos realmente presentes en el lugar físico donde estamos. El desafío es que esos minutos vayan creciendo para hacernos cada vez más conscientes de la realidad de nuestras vidas y darnos cuenta que la realidad es mucho más amigable que los mundos imaginarios, que la realidad está repleta de oportunidades para nosotros, que en el presente no hay nunca ningún motivo para sufrir, que no vinimos a este mundo a sufrir, sino a aprender a ser felices por nosotros mismos y a amar. Estas frases son solo a modo de ejemplo. Espero que cada uno redacte la suya, esa que le hace estar en paz, armonía y aceptación total de todo y de todos. Y la repita 100, 1000 o 1.000.000 de veces, no importa. Que la repita tanto que la mente la incorpore a su automaticidad. Entonces ya no será necesario repetirla. Luego me cuentas cómo viviste esta semana. Para acelerar y potenciar tu crecimiento, consulta por los servicios de acompañamiento y los cursos de desarrollo personal. Porque no se trata de una opción de tantas, ya que la propuesta es la única que resume los procedimientos con los resultados más eficaces conseguidos hasta el momento. Es 100% online, con seguimiento personalizado y resultados comprobados. Contáctame para más info y alcanza tu siguiente nivel.